En la próxima semana tenemos la presentación de lo dejado. Bien, vamos a continuar. El último temita que teníamos que revisar para la parte teórica es sobre lo de base de datos multidimensionales o el modelo multidimensional o dimensional. A ver, comencemos. Ingeniero, Sí, dime. bueno, quería, comenzar yo un poquito para despejar unas dudas que tengo. Sí, dime. Ya, es más que nada la interpretación. Es que estuve leyendo y viendo videos de ejemplos prácticos sobre la multidimensional, que Ya. básicamente le llaman diseño dimensional o lab, así. Y, y lo que he visto es como otra forma básicamente otra forma de crear bases de datos a diferencia de la relacional, digamos. Sí, sí, es Y, una base de datos, un modelo de base de datos, ¿no? Es una ah, base de datos y multidimensional. Y bueno, a las dos, bueno, por decirlo así, modelos o topologías que tratan de hacerlo llegar es a la estrella o al copo de nieve, como dicen, ¿no? Sí, los esquemas son tres, ¿no? Copa de nieve, estrella y constelación, o híbrido, algunos le llaman, ¿no? Es una mezcla Ah, entre ya. el copo de nieve y la constelación. Pero es un Sí. modelo de base de datos, digamos, ¿no? Un modelo de base de Ah, datos claro. que se crean para poder almacenar datos, pero no en un esquema relacional, sino en el esquema multidimensional. De hecho, como les comenté la otra vez, hasta ya no solamente es una base de datos, sino también tiene lenguajes de consulta, ¿no? El MDX, un lenguaje de consulta multidimensional. Ah, ya. Que, bueno, que vi era que casi siempre, bueno, se saltan las formas normales que son prácticas en el diseño relacional, Sí, digamos. sí, en realidad, obvio, no existe ese concepto, ¿no? Ajá. De formas Es algo normales. que hay que olvidarse a la hora de diseñarlo, digamos. Sí, sí, no, eso no existe, digamos, eso es para el modelo relacional, ¿no? De hecho, el multidimensional es al revés del relacional. El relacional en su modelo intenta normalizar la información, descomponer la información para evitar inconsistencia y redundancia de información, ¿no? El modelo multidimensional al revés intenta desnormalizar la información, digamos, volverla a componer, ¿no? Para hacer más eficiente las consultas. Ya. ¿Ya? Ya, a ver, vamos, comencemos entonces, a ver, comencemos con Beatriz. Beatriz, 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 a la una, Beatriz, Beatriz a las dos, Beatriz, última llamada, nada. Sigamos. Eddie Flores, Eddie Flores, Eddie, nada. Eddie Flores, Eddie, última llamada. Eddie, bueno, pues, está fuera Eddie. Fernando Quiroga, Fernando Quiroga, Fernando. Bueno,
Buscamos entonces. Huanca Crespo Jairo. Huanca Crespo. Bueno, no responde, ni modo. Gabriel Fernando Ali. Aquí, ingeniero. A ver, Gabriel, contanos sobre las bases, el modelo multidimensional o dimensional. Bueno, como le dije hace un rato, bueno, lo que más averigué fue su construcción, que parte, digamos, básicamente de las premisas de la consulta que se quiere hacer, digamos. También lo que habíamos hablado en la anterior clase sobre efecto, sobre los indicadores y las perspectivas, digamos. A partir de las perspectivas es que se va moldeando, se va viendo cuál va a ser nuestra tabla de hecho. Que lo tengo así entendido. Y a ver, son tres conceptos ahí en el modelo dimensional: el concepto de lo que es un hecho, de lo que es un indicador, de lo que es una perspectiva. Son los tres conceptos básicos del modelo multidimensional, y a partir de lo cual se crean los esquemas multidimensionales, ¿no? Que puede ser un esquema estrella, un esquema de curva nieve. Pero a ver, hablemos de los tres, que ya estuvimos hablando un poco de esos conceptos, ¿no? Las perspectivas más o menos se utilizan, como lo he entendido, para ir tratando de descubrir cuál va a ser nuestra tabla de hecho, y los indicadores tratar de simplificarlos para que sean nuestros atributos, por decirlo así, nuestros atributos en la tabla de hecho. A ver, los indicadores se asocian luego a las medidas y a la tabla de hecho, y las perspectivas se asocian a las dimensiones y a la tabla de dimensiones después del modelo. ¿Se entiende? Lo que pasa es que en el modelo conceptual se habla de indicadores y perspectivas. Luego en el modelo lógico se habla de medidas y dimensiones, ¿no? Y ya en la implementación se habla de tabla de hechos y tabla de dimensiones. Samuel. Samuel a la 1. Samuel a las 2. Samuel va que ya estamos por sacarte. Bueno, pues. Sigamos, Luis. Enrique Orellana. Buenas tardes, ingeniero. ¿Se escucha? Sí, te escucho. A ver, contanos. Lo que yo investigué de lo de base de datos dimensionales es que son bases de datos que responden a un modelo de base de datos dimensional, donde trata de simplificar de mejor forma la comprensión de la misma base de datos. Entonces tiene la forma de aspecto de un cubo, donde sus dimensiones son los datos que se quieren analizar. Por ejemplo, se quiere analizar las ventas de un producto en diferentes mercados en función en el tiempo. Entonces tenemos tres variables, y a medida que lo que necesita el investigador se va aumentando más dimensiones, y da una forma de una topología tipo de estrella, he visto.
Y las bases de datos multidimensionales, que son cubos más complejos, como aproximándose a los hipercubos, ya vendría a ser una base de datos más lo que es para un data warehouse, y sirve para crear aplicaciones OLAP de procesamiento de análisis en línea. Eso es lo que he entendido, a lo que he leído. No, has leído mucho, ¿no? Es lo que he entendido, y dijeron. Ah, ya. El problema es que no has leído mucho, te digo. Ya, a ver, es obvio, actualmente para los data warehouse se puede trabajar sobre base de datos, como ya le dije, relacionales, pero también sobre base de datos multidimensionales. Obvio, las bases de datos multidimensionales fueron hechas más para el análisis, entonces es mucho más común en la actualidad, digamos, ¿no?, utilizar bases de datos multidimensionales para poder almacenar datos en un data warehouse, porque es mucho más rápida cuando se trata de consultas, digamos. Cuando se trata de análisis, como obvio, las bases de datos en los data warehouse están hechos para análisis, para consulta, entonces por supuesto son mucho más eficientes las bases de datos multidimensionales que las bases de datos relacionales. Entonces se la utiliza más en la construcción de un data warehouse, aunque se te puede trabajar también sobre bases de datos relacionales, ¿no? Ahora, obvio, el propósito de una base de datos multidimensional es 100% análisis y consulta, por lo tanto, obvio, no tienen operaciones de modificación o de eliminación, solo tienen adición, ¿no?, en términos formales. Y obvio, el concepto es que el usuario, cuando tú preguntas qué es lo que quiere analizar, siempre está basado en un hecho, lo que la persona, qué es el hecho que quieres analizar. A ver, el hecho, hay que separar ahí bien la cosa. A ver, el hecho es que quieres ver, digamos, analizar, el cliente quiere analizar, el hecho analizar, lo que quieres analizar es el rendimiento académico. Entonces cuando dices, bien, yo entiendo, ahora, pero para poderlo analizar tienes que determinar otro elemento, el indicador. ¿Cómo vas a medirlo? Una cosa es qué vas a medir, ahora el otro es cómo lo vas a medir. El indicador te dice cómo, ¿no? Y finalmente, en el modelo multidimensional, el tercer elemento que tienes que escribir es respecto a qué quieres medir ese hecho, digamos, ¿no? Y obvio, eso se le llama dimensiones o perspectivas, dependiendo del momento del lugar. Ahora, asociado a esto existen otros conceptos como jerarquía, como granularidad, digamos, ¿no?, que son ya cosas asociadas, digamos, al modelo, pero los componentes básicos del modelo son hechos, indicadores y perspectivas, digamos, ¿no?, que son con el que construyes el modelo. Obvio, el modelo, a diferencia del modelo relacional, es un modelo más cercano al usuario final, digamos. Si quieres, cuando tú le construyes un modelo, digamos, ¿no?, ya cuando tú construyes un modelo aquí, ese modelo se lo puedes presentar al cliente final y lo va a entender porque es un modelo próximo, digamos, ¿no?, a lo que entiende el cliente. En cambio, a diferencia en el modelo relacional, si tú agarras y construyes un diagrama de clase o algo, el cliente no lo va a poder entender, digamos, qué representa eso, qué significa. Entonces, lo mismo cuando se trata ya de consultar los datos, obvio, ya no se utiliza, digamos, mecanismos de consultas que le llaman OLAP, digamos, que son para, obvio, análisis en línea, digamos, ¿no?, que te permite consultar en tiempo real, digamos, en línea, si quieres en tiempo real, la información de la base de datos, obvio, y si la base de datos está basada en un modelo multidimensional, se le llama ENOLAP, digamos, ¿no? Ahora, dentro de los conceptos básicos de ahí, eso es lo que debes comprender, es qué es un hecho, qué es una dimensión, qué es una perspectiva,
¿sí? ¿Qué es granularidad? Digamos, ¿qué es una medida? ¿Cómo se representan? Digamos, ¿no? ¿Cómo se calcula? Digamos, ¿no? Cómo se construyen jerarquías a partir de las dimensiones, digamos, cómo se estructuran, cómo se clasifican. Esos son los conceptos que nos interesan para la parte de lo que vamos a ir viendo en el examen, ¿ya? Ya, en realidad, no, en las bases de datos multidimensionales, digamos, lo que intenta hacer el modelo no es normalizar, sino desnormalizar. A ver, normalizar es descomponer, no sé si alguna vez, si entienden el concepto. Cuando tú miras, todo el mundo ahorita tiene su carnet de identidad ahí a mano, lo ve en ese documento. Si tú quisieras guardar la información que aparece en ese documento, en realidad en el modelo relacional, digamos, tendrías que descomponer esa información. Si quieres guardarlo no en una sola tabla, no vas a crear una tabla carnet y vas a guardar todo lo que hay ahí, sino crearías varias tablas y guardarías esa información en varias tablas, normalizas la información, descompones la información. Eso es lo que significa en términos más o menos. Ingeniero, ¿Sí? Yo leí que una de las desventajas del modelo multidimensional es que si es que se quiere hacer algún cambio o modificación, no se puede hacer ya una vez realizado el sistema. Lo que pasa es que una vez tú extraes la información en ese esquema, puedes aumentarle cosas, pero modificarlo no, digamos, ¿no? Normalmente, a menos que lo vuelvas a reconstruir, digamos, ¿no? Ah, ya, Pero yo- normalmente no deberías necesitar eso a menos que lo hubieras hecho muy mal. Porque, obvio, ya una vez se extrae la información, se la carga en ese esquema, ya no puedes cambiar ese esquema, ¿no? Puedes aumentar cosas a ese esquema, pero ya no cambiarlo, básicamente. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Hola. Ahora, el modelo multidimensional está desnormalizado, quiere decir que la información en vez de estar descompuesta en varias tablas, la compones en una sola tabla. Ahora, ¿por qué no es un problema eso, lo cual era un problema en el modelo relacional? Porque en el modelo relacional, como había alta, baja y modificaciones de la información, por supuesto, entonces eso podía generar inconsistencia, por eso la descomponía para que no haya inconsistencia y, por supuesto, evitar la redundancia de la información, ¿no? Pero en el caso, en el modelo multidimensional, como no hay modificación de la información, obvio, no tiene un problema tener la información compuesta. ¿Estamos? ¿Ya? Por eso alguien me preguntaba, ¿por qué en el modelo multidimensional usa información hasta la segunda forma normal? En realidad, está mucho más compuesta. Es como si, mientras más compuesta, mejor en el modelo multidimensional, si quieres. Si quieres, no tiene mucho sentido tener hasta una tercera, cuarta o quinta forma normal de información, digamos, ¿no? De hecho, la vas componiendo. En realidad, termina en esencia una primera o segunda forma normal a lo mucho, digamos, ¿no? Comparando con el modelo relacional, ¿no? Pero la idea es al revés del modelo relacional. En vez de tender a descomponer, tiendes a componer la información. ¿Se entiende? Señores. Sí, ingeniero. ¿Siguen vivos? Ya a ver, preguntas, dudas, no sé, la señorita que habló, ¿está claro o todavía no sé si se necesita que explicar un poquito más? Hola, hola. Señores, hablen. Ingeniero, una pregunta. Ahí yo leí en un sitio que decía que este tipo de soluciones o este tipo de base de datos corre directamente en memoria, no en disco.
En realidad no necesariamente, eso depende ya del motor de base de datos, digamos, que se está utilizando. Hay muchos de estos modelos sí que están ahorita. A ver, ¿cuál es la tendencia actualmente en los sistemas de Es que lo están llevando ya a memoria. En realidad existen muchas bases de datos actuales, modernas, que están tratando de llevar las cosas a memoria, porque obvio es mucho más rápido, digamos, trabajarlo en memoria, y ellos por debajo ya hacen una paginación o sincronización con la información en disco, pero en realidad eso depende del software, ¿no? Es algo propio del modelo multidimensional, ¿no? Sí, porque particularmente yo he utilizado Power BI y bueno, exige bastante memoria, ¿no? Cuando son bases de datos Pero bien Power BI grandes. no es un gestor de base de datos multidimensional o algo por el estilo, es una Ah, no, herramienta. pero sí, pero cuando se utilizan data mart, digamos, Sí, sí, para lo que pasa hacer, es que cuando tú lo traes, en realidad, como la información, una base de datos multidimensional, cuando utilizas una base de datos multidimensional, ocupa bastante memoria porque, obvio, toda la información está compuesta, digamos, ¿no? No es como un modelo relacional que está descompuesto, digamos. Obvio, cuando está descompuesto, ocupe menos espacio, si quieres, de almacenamiento. Cuando está más compuesta, eso es lo contrario, ocupa más espacio de almacenamiento y, obvio, tanto en disco como en memoria se requiere más espacio, ¿no? Ahora, en contrapartida, digamos, ¿no? Cuando está descompuesta tarda más en procesarse, digamos, ¿no? ¿Sí? Y, por supuesto, cuando está compuesta tarda menos en procesarse. ¿Se entiende? sí, se entiende. Genial. Sí, pero bueno, la mayoría, ahorita hay muchos modelos de base de datos, digamos, que están tendiendo a trabajar en memoria. De hecho, ahorita hay muchas bases de datos que están en Una de las más conocidas se llama HANA. Luego está Redis. No sé si han escuchado de Redis. Sí, Sí, sí. Es una base de datos en memoria, por ejemplo. O sea, no es multidimensional, por supuesto, digamos, ¿no? Pero sí es una base de datos en memoria, ¿no? Entonces, muchas de las bases de datos modernas, las más nuevas, van por esa línea, ¿no? De trabajar en memoria, ¿no? Que las hace mucho más eficientes, mucho más rápidas, ¿no? Pero, obvio, no necesariamente tiene que ver algo con el modelo multidimensional, ¿no? Como el modelo multidimensional es bastante, se maneja bastante información y cantidad, obvio, mientras más rápido pueda procesarla, mucho mejor. ¿Preguntas? En el modelo multidimensional, entonces no existirían varias tablas, sino una sola que compongan todas. En eso sería la conclusión. No, puede haber varias tablas, por supuesto, ¿no? Pero tendría que haber una Normalmente, relación entonces, ¿no? ¿cómo? Para que, o sea, puede haber otras tablas, pero si quisieras de las dos tablas, por ejemplo, dos tablas tener a Una sacar una sola, información eso es conjunta, lo que se tiende a componerla, Manuel. Por ejemplo, si yo tengo una tabla, no sé, de ciudades y una tabla de países en el modelo relacional de un país tiene muchas ciudades y una ciudad pertenece a un solo país, por decirme, ¿no? En el modelo relacional multidimensional, en vez de tener estas como dos tablas, las compongo en una sola, ¿me entiendes? Tiendo a componerla porque eso es mucho más eficiente en el modelo multidimensional que tenerla descompuesta en dos tablas, ¿se entiende? ya tiende a hacerse uno, ¿no? Sí, exactamente, y por eso es que llega un modelo estrella. El modelo estrella es el modelo optimizado por excelencia en el modelo multidimensional, digamos. Es como que un modelo estrella es donde no hay más que una sola tabla hecho y directamente las dimensiones están asociadas a él. ¿Me entiendes? ¿No? Está completamente desnormalizado, si quieres. ¿Me entiendes? Y cuando llega un esquema copo de nieve está más normalizado, más descompuesto. Entonces, ¿cuál es ventaja y desventaja de uno? Obvio, uno es mucho más rápido cuando se trata de consultas, pero ocupa más espacio, y el otro al revés. Es mucho más lento cuando se trata de consultas, pero ocupa menos espacio. ¿Se entiende? Sí, 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 sí.
Vamos, señores, ¿alguna otra por ahí? De lo mucho que leyeron. Dime. Entonces, ingeniero, esto sobre que dicen el modelo dimensional y el multidimensional, la única diferencia, digamos, sería que en el dimensional son tres tablas de dimensiones, básicamente, y en el multidimensional ya sería a requerimiento, ¿no? En realidad los dos es lo mismo, ¿no? Lo que pasa, claro, claro. A ver, dimensional es, lo que pasa es que los españoles, la traducción correcta al español, en realidad, del inglés al español es, los españoles le llaman modelo dimensional, pero no significa que tiene dos dimensiones o algo por el estilo, sino es el nombre que se les da. En cambio, en la traducción que los latinos le dimos al modelo, entonces lo traducimos como modelo multidimensional, es la traducción español. Si tú buscas, por ejemplo, en la bibliografía con modelo dimensional, en realidad es lo mismo, vas a encontrar lo mismo, ¿sí? Pero solamente te vas a dar cuenta que esa bibliografía es española normalmente, ¿me entiendes? En cambio, cuando encuentras con los términos multidimensional, te vas a dar cuenta que esa bibliografía es latinoamericana, porque es el término que nosotros utilizamos. Es como el término los españoles le llaman ordenador, digamos, no vas a escuchar que dicen computador, pero nosotros hicimos una traducción del inglés, le llamamos de computer, computador, digamos, ¿no? En realidad, pero la traducción español puro es ordenador, es más o menos lo mismo, ¿me entiendes? Entonces los españoles le llaman ordenador a lo que nosotros le llamamos computador, que es más o menos una castellanización del idioma inglés, porque eso es lo que hacemos normalmente a Latinoamérica, castellanizamos esos términos del inglés, sobre todo en nuestra área, ¿no? Entonces más o menos lo que parece ser en español, digamos, ¿no? En Spanglish, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, en realidad, los términos multidimensional o dimensional es lo mismo. ¿Se entiende? Solo que uno es utilizado más en España, en el mundo y el otro en el mundo latinoamericano, que también hablamos español, digamos, ¿no? Pero está hablando de lo mismo, en realidad. No es que uno se refiere a dos dimensiones y otra a muchas dimensiones, no, no. Ya, es que, bueno, a veces cuando citaban o en las páginas sobre el dimensional, la mayor parte del tiempo era su ejemplo del cubo, digamos, por los cubos, digamos. Sí, lo que pasa es que el cubo es una manera gráfica de hacernos notar cómo se ven las dimensiones, digamos. Pero no significa que solo va a tener dos dimensiones, digamos, o tres dimensiones en un cubo. Es solo una representación gráfica para entender cómo se vería desde el punto de vista gráfico lo que queremos representar, pero es solo una no significa que está limitado a dos o tres dimensiones, ¿no? Sino que son n dimensiones. Pero vas a ver, busca con el término dimensional y vas a encontrar lo mismo, solo que te vas a dar cuenta que esa sí es un documento normalmente de España, ¿no? ¿Preguntas? Señores. De hecho, vas a encontrar con el término bases de datos dimensionales o multidimensionales, vas a encontrar el modelo multidimensional, digamos, ¿no? Y vas a encontrar también, ¿cómo se llama? Arquitecturas multidimensionales, ¿no? A ver, obvio, igual que en el relacional está el modelo relacional y están las bases de datos relacional. Igual aquí existe el modelo relacional y el modelo multidimensional y las bases de datos multidimensionales. No son lo mismo, pero obvio, las bases de datos multidimensionales implementan el modelo multidimensional o dimensional, como quieran llamar. ¿Entienden, no? No es lo mismo, por supuesto. Una cosa es el modelo, cómo se representa información en ese esquema, y el otro es una implementación, digamos, software, digamos, ¿no? Un medio de almacenamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? No es lo mismo, pero obvio tienen que ver con lo mismo. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero.
Ya, señores, preguntas. Les voy a dejar en el aula, por si acaso, un documento, un PDF sobre Data Warehouse y el modelo multidimensional, digamos, no dimensional, para que les sirva un poco de complemento a la información que seguramente ya han encontrado, ¿no? Ya para resumir un poco, ¿alguna otra pregunta antes que pasemos a resumir el tema? Señores, Una pregunta, ingeniero. dime. Eh, entonces, la única diferencia, si en caso se decide realizar una base de datos relacional o una multidimensional, sería que en la multidimensional las consultas tienen un mejor tiempo de respuesta. Sí, sí, en realidad es lo principal en términos de eficiencia es eso. Y obvio, como estas bases de datos están hechas para la consulta, entonces, por supuesto, siempre va a ser mejor un modelo multidimensional. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que en términos de espacio de almacenamiento requieren más espacio de almacenamiento, más memoria, más disco, si quieren en contrapartida, ¿no? Con una relacionable. Ya, ingeniero. Y Gracias. por supuesto, digamos, ¿no? Por eso es que hasta el momento siguen siendo ambas bastante utilizadas, dependiendo de lo que quieras. Cuando tu preocupación es velocidad, digamos, ¿no? Utilizas normalmente un modelo multidimensional. Cuando tu preocupación es espacio, entonces ocupas relacionales, o puedes ocupar algo mixto, lo que le llaman el modelo híbrido, donde haces una parte multidimensional y otra parte relacional, los combinas, los puedes combinar, ¿no? Y a eso le llaman los modelos híbridos. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Gracias. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Algo más por ahí? Bien, a ver, ya alguien preguntaba cuál es la diferencia entre OLAP. OLTP son los sistemas transaccionales, ¿me entiendo, eh? Cuando hablan de OLTP, hablan de los sistemas transaccionales. Y cuando hablamos de OLAP, hablamos de los sistemas multidimensionales, ¿no? Que hay de tres tipos: MOLAP, ROLAP y HOLAP, que era lo que estábamos hablando, ¿no? OLTP, cuando se hace referencia a OLTP, al término OLTP, está hablando de los sistemas transaccionales, que viene de procesamiento en línea de transacciones. ¿Me entiendes? ¿Ves? Entonces, eso está hablando de los sistemas transaccionales. Cuando hablamos de los sistemas de análisis en línea, estamos hablando de los OLAP, y obvio ahí hay tres tipos: MOLAP, HOLAP y EROLAP, ¿no? ¿Se entiende? Para Odalis, que preguntó. Sí, sí, hasta este tema es ahorita, resumiendo un poco, el día miércoles vamos a hacer un resumen, un poco vamos a hablar de todos los temas que vamos a dar el examen el viernes, digamos, ¿no? Y vamos a aprovechar dos cosas el miércoles, por si acaso. Vamos a hablar de lo de la presentación del proyecto, de la primera parte del proyecto de Haddock, así que espero que tengan preguntas, dudas, porque ya la próxima semana es la presentación de ese tema.
y obvio ya no hay vuelta para atrás. Así que el miércoles vamos a hablar un poco de un pequeño resumen también de todo lo que se va a dar el examen el día viernes, ¿no? Ya. Bien, para resumir acá, el modelo multidimensional, obvio, se basa en el concepto de hechos y dimensiones o hechos y perspectivas, ¿no? Entonces, la idea es que el cliente o el usuario lo que define es cuál es el objetivo de análisis, qué es lo que quiere analizar, y en función de ello se define la medida o la métrica o el indicador que se va a utilizar y respecto a qué se lo va a medir. Obvio, las dimensiones más comunes o las perspectivas más comunes son las perspectivas de tiempo, los indicadores más comunes son el conteo o la suma, digamos, ¿no? ¿Sí? Ahora estos hechos, digamos, se los puede definir a un nivel de detalle. La dimensión define a qué nivel de detalle o granularidad se lo va a hacer. Entonces se pueden generar jerarquías a partir de estas dimensiones. ¿Qué es una jerarquía? Es una clasificación tipo árbol, digamos, para definir cómo quiero medir. Por ejemplo, yo digo, en mi dimensión tiempo puedo generar una jerarquía y digo, voy a descomponer el tiempo en meses, trimestres, semestres y años. Entonces, hago esa descomposición, esa clasificación de esa dimensión. A eso se le llama una jerarquía, ¿no? Y obvio establezco el menor y el mayor nivel de granularidad, que significa que, obvio, el hecho, si voy a ver mis ventas, si lo voy a ver por meses, semestres, trimestres y años, se supone que el grano más fino es a nivel de mes. Quiero ver mis ventas por meses. Ese es el nivel más fino. Y el nivel más grueso es por año. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ahora, cuando yo construyo un esquema en el modelo multidimensional, este esquema puede ser de tres tipos. Puede ser un esquema estrella, donde obvio solo hay una tabla de hechos y todas las dimensiones están directamente relacionadas con esa tabla de hechos, digamos, ¿no? Luego hay la otra posibilidad, es un esquema de copo de nieve, digamos, ¿no? En el cual hay una sola tabla de hechos, pero las dimensiones no están todas directamente relacionadas con la tabla de hechos, sino se pueden relacionar con tablas intermedias, digamos, que te permiten luego indirectamente estar relacionadas con la tabla de hechos. Eso se llama un esquema copo de nieve. Y finalmente, el esquema constelación, digamos, o híbrido, es un esquema en el cual hay más de una tabla de hechos, digamos, ¿no? ¿Sí? Y, por supuesto, digamos, ¿no? Las dimensiones no están directamente relacionadas, digamos, ¿no? Con las tablas de hechos, pueden estar indirectamente relacionadas. Es una mezcla, si quieres, un esquema estrella de copos de nieve, digamos. ¿Sí? Es como que en el esquema de copo de nieve, en cada tabla de hechos pusieron una estrella, de manera que construye un esquema complejo en el cual existe más de una tabla de hechos y a su vez una tabla de hechos podría ser una tabla de dimensión de otro hecho. Así es como se construyen los esquemas complejos. Entonces, eso un poco en resumen, obvio, ventajas y desventajas de los esquemas. Ya habíamos mencionado alguna de los esquemas. El esquema estrella es mucho mejor, digamos, está desnormalizado. Por supuesto, está la información más compuesta. En los esquemas copo de nieve y constelación están más normalizados, más descompuesta la información. Por supuesto, me permite construir cosas más complejas, pero también son un poco menos eficientes cuando se trata de consultar la información, ¿no? Luego está también la representación, ya la implementación de estos en una base de datos relacional o multidimensional. Por supuesto, el modelo multidimensional fue desarrollado específicamente para ese propósito, para análisis, y tiene todas las ventajas cuando se trata de consultar información. Y no es muy ventajoso, por supuesto, cuando se trata de modificar no se puede modificar información, por lo tanto es hacerlo de nuevo, ¿no? Se lo vuelve a construir y se lo vuelve, porque no se puede modificar una vez estado hecho.
Entonces esas son un poquito, en el modelo relacional en cambio es mucho más flexible en ese sentido, ¿no? Pero es mucho más lento cuando se trata de consultar información. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Señores. Hola, hola. Hablen, hablen. Disculpen, aparte, o sea, ¿habría alguna otra estructura que deberíamos conocer? O sea, aparte de serían SQL, o sea, la modelo relacional, el modelo multidimensional y luego están las no SQL, ¿no? ¿Habría alguna otra más para mencionar o no? No, bueno, en este tema no tiene nada que ver, ¿no? Pero si quieren No, base de solo datos, pregunto. digamos, ¿no? En términos generales, las bases de datos, obvio, las típicas ahora son las relacionales, digamos, ¿no? Las no relacionales, digamos, ¿no? Las no relacionales es para información no estructurada, digamos, normalmente ahorita trabajan con información serializada, se llama, ya no estructurada, digamos, ¿no? Como Firebase, como MongoDB, como Rise, ¿me entiendes? ¿No? Hay una Sí. serie de. Luego están las bases de datos multidimensionales, entre otros modelos también, las bases de datos, ¿cómo se llaman? Documentales, están las bases de datos, ay, se me dio el nombrecito, en la que se almacena conocimiento, se llama base de datos, ay, se me dio, lo tengo en la punta de la lengua. Son bases de datos en las cuales almaceno conocimiento, no datos, digamos. Se utiliza inteligencia artificial para almacenar hechos en forma normalmente de reglas, ¿no? ¿No son las redes neurálgicas, ingeniero? No. Hablo de modelos de base de datos. Ahorita le voy a decir, lo tengo en la punta de la lengua. Esa. Ya, ingeniero. No la... El grupo nomás lo escribe después, ¿no? Ya, ahorita el increíble no se me viene la... Ya, esas son las bases de datos más utilizadas, digamos, en el mundo de los desarrollos, ¿no? Obvio, las que son de propósito más genérico son las bases de datos relacionales y las relacionales orientadas a objetos, que son ahorita las que están más en el mundo del desarrollo de tipo genérico. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya relacionales puros ya no hay casi. La mayoría son relacional orientado a objetos, se llama. ¿Me entiendes? ¿Ves? Entonces, son modelos híbridos, ya no son modelos puros relacional, ni tampoco son modelos puros orientados a objetos, son relacional orientado a objetos, se les llama, digamos, actualmente, ¿no? En el mundo de las bases de datos de propósito general. ¿Ya? Ya se me acordó, contextual, luego existen las bases de datos multidimensionales, las bases de datos no relacionales, digamos, ¿no? Las documentales, digamos, y las contextuales, digamos. Ya, ingeniero. Ya, pero ahorita las que están más de moda son las no relacionales, digamos, ¿no? Están queriendo crear un modelo, en realidad las no relacionales son las que ahora las puro orientadas a objetos, las puro. No son tan eficientes, todavía no le ganan a las relacionales, por eso es que todavía no se las usa masivamente, pero a poco están mejorando y obvio la técnica que las ha estado llevando a mejorar es que como son muy lentas en disco, la están tratando de llevar a memoria para hacerla más rápida, porque obvio, el problema es que todavía está en un modelo, no se han visto, si conocen Firebase un poco. Sí, utilizo Firebase. Ajá. Ya es un modelo más o menos jerárquico,
se permite construir estructuras, pero solo estructuras ahorita tipo árbol, ¿me entienden? De uno a muchos. Entonces, no son muy buenas cuando se trata de relaciones muchos a muchos, crear relaciones complejas, ya cuesta, Sí. digamos, ¿no? Además que son Y las lentas. consultas todavía, también. ¿ya? Pero están mejorando, ya están trabajando en eso, ¿no? Esas son las puras orientadas a objetos, en realidad. Ahorita las que están en Oracle, Informix, DB2, Postgres, SQL Server, son relacionales orientadas a objetos, más o menos, digamos. Son modelos híbridos lo que hay ahí. Pero todavía no han podido pasar ni las puras orientadas a objetos, ni otros modelos han podido en más de ya 30, 40 años sustituir a la relacional en términos de velocidad transaccional, ¿no? Entonces hay empresas que nunca podrían dejar porque todavía los modelos, pero bueno, ya están en eso, no estamos trabajando, ya hay modelos en memoria que ya están pudiendo ser, reemplazar a los modelos relacionales. Uno de los primeros que salió hace un par de años es HANA, que es un modelo, no es una base de datos directamente no relacional, pero ya es un modelo de base de datos en memoria, más o menos híbrido, más se parece a un modelo no relacional con relacional, pero sigue siendo todavía relacional, ¿no? Pero bueno, en eso están trabajando, van de a poco, y de aquí a unos años vamos a reemplazarlas, ¿no? Después de más de 50 años a la base de datos relacionales, si estudiaron un poco de historia de los modelos, es la que más ha durado, ¿no? De hecho, ustedes desde que comenzaron hasta ahorita siguen solo utilizando las bases de datos relacionales, ¿no? Bien, señores, ¿alguna otra pregunta? Señores. Señores, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿El proyecto ¿Nada? para cuándo es, ingeniero? ¿Cómo, perdón? La primera presentación del proyecto, ¿cuándo va a ser? La próxima semana, el día de mañana, les voy a decir, posiblemente el lunes sea ya la presentación de lo dejado, ¿ya? Solo hasta Ok. la base de datos, ¿no? Sí, ya hablamos de pero mañana cualquier duda sobre el proyecto y lo que se va a presentar el lunes, aunque ya les dije, digamos, ¿no? Miércoles. Ya vamos a discutir un poco sobre ese tema, ¿no? Ya les dije que es básicamente lo de Mandos Reduce, simplemente tomar el archivo y generar un resultado, una base de datos, ¿no? Hasta ahí es el alcance de la presentación. Ingeniero, una pregunta, ¿el PDF lo va a subir al Classroom? Sí, ¿O- al Classroom. Listo, si no hay más preguntas, nos vemos.